Bienvenidos nuevamente a Legado. Hoy estaremos tratando un tema profundo. La unción se transmite, no se hereda automáticamente. Así que sé que será bendecido en este tiempo y con nuestro pastor Carlos aprenderemos más del Espíritu y este tema que nos apasiona bastante cuando estudiamos del Espíritu Santo. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a Legado. Yo sé que hoy va a ser un tiempo de edificación. Como lo dijo la pastora, vamos a estar hablando acerca de la unción, ¿cierto? Entonces yo sé que va a ser grandemente bendecido en esta edición de podcasts. Así es. Y vamos a empezar por lo básico, pastor. ¿Qué es la unción? Porque hemos escuchado muchas veces de pronto diferentes conceptos, pero hoy se nos hace necesario iniciar entendiendo verdaderamente qué es la unción. Bueno, creo que de la unción muy pocas veces hablamos, ¿cierto? O sea, yo creo que y tenemos una idea vaga de lo que es la unción, ¿cierto? Pero cuando vemos la escritura, la unción ha estado presente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y quiero tomar como referencia la vida de mi Señor Jesús. Dice la escritura, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, ¿cierto? Y dice, y este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Entonces podríamos decir con base a ese texto bíblico y al resto de la escritura que la unción es la capacidad sobrenatural que Dios le da a un hombre común y corriente para poder desarrollar una misión específica en la tierra. Por eso vemos que no solamente Jesús fue ungido, sino los profetas fueron ungidos, los reyes fueron ungidos, los sacerdotes fueron ungidos. Sin la unción, ellos no hubieran podido hacer el trabajo que Dios les había encomendado, ¿cierto? Desafortunadamente, nosotros pensamos que lo importante es el conocimiento, lo importante es el talento, ¿cierto? O quizás lo importante es la habilidad, pero lo importante para alguien que va a hacer algo para Dios es la unción. Sin la unción no vamos a ser efectivos. Entonces, creo que hoy Dios nos está llamando a caminar en la unción. Así es. Y sobre todo que nosotros podamos entender que la unción a veces la malinterpretamos y la encuadriculamos. Creemos que solo es para asuntos espirituales. Y la unción es esa capacidad que Dios nos da, como el pastor lo decía, pero que también nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida. Yo creo que para ser excelentes esposas necesitamos unción. Para ser excelentes empresarios necesitamos unción. Para ser excelentes estudiantes necesitamos unción. Para ser excelentes hijos. Para todas las áreas de nuestra vida necesitamos la unción, ¿sí? Y pienso que es muy importante que lo podamos, que tengamos esta perspectiva correcta de esto. Y a veces creemos que de pronto por ser hijos de pastores o por ser hijos de líderes, ya la unción viene automáticamente. ¿Qué nos puedes enseñar ante eso, pastor? Bueno, yo creo que en lo espiritual no es como en lo natural, ¿cierto? Creo que cuando uno habla de unción, la unción está determinada al propósito de la persona. Creo que a veces erramos al pensar que por tener una tradición, ¿cierto? Mire que Israel tenía tradición judía de Dios y no tenía unción, ¿cierto? Solamente tuvieron unción aquellos que tenían un propósito específico, ¿cierto? Y que decidieron aceptar el propósito. Entonces, podríamos decir de que la unción no se hereda, la unción sí, no se recibe automáticamente. O sea, por el hecho de que yo sea un hijo de un pastor, el hijo de un líder, o porque yo sea hijo de cristiano, ¿cierto? De tiempo, no voy a tener la unción por eso, ¿cierto? Entonces, la unción
tiene ciertos requisitos y pues ya lo venimos mencionando con mucha insistencia, y el primero de ellos es para un propósito, ¿cierto? Para un propósito. Entonces, mire, me estaba pensando en algo y era en las palabras del Señor Jesús a los discípulos y les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea que yo puedo tener herencia, tradición, ser el hijo, pero si yo no voy a ser un testigo de Jesús, no voy a tener la unción. ¿Para qué voy a tener la unción si no voy a testificar de Jesús? Claro, y es el pensar que de pronto como lo mencionabas, por nuestra herencia espiritual, tendríamos la unción asegurada, y no es así, porque es algo, pienso que como la salvación, así como la salvación es personal, la unción también es personal, y hay que pasar, digamos, ciertos requisitos para poderla recibir, ¿sí? Hoy quisiera que nos hablaras de eso, pastor. ¿Cómo hacemos para recibir esa unción? Porque a veces en el proceso almático, pues podemos confundir que la unción es un toque del Espíritu Santo, ¿cierto? Que si siento esto o aquello, entonces estoy ungido. Pero creo que eso es una perspectiva muy superficial de lo que verdaderamente es la unción y de cómo podemos recibir esa unción. Bueno, pues la única forma de saber si uno está ungido es si tiene resultado, ¿no? O sea, es Sí. la forma. O sea, si hay un antes y un después, ¿no? O sea, cuando quizás para los que predicamos, llamémoslo así, si nosotros predicamos y antes lo hacíamos sin la unción y ahora lo hacemos con la unción, el mensaje va a llegar a las personas y va a llegar al corazón, ¿cierto? Entonces, creo que esa sería la forma más práctica de pronto de reconocer que hay unción, ¿cierto? O sea, si no hay unción no va a pasar nada, no va a suceder nada. Para comentar un poco lo que veníamos hablando, estaba pensando en los hijos tanto de Elí como los hijos de Samuel, ¿cierto? Que ellos vivieron con sus padres, que sus padres estaban ungidos, ¿sí? Y sin embargo, cuando nosotros vemos la historia de la escritura, ellos no fueron ungidos, ¿cierto? Claro. O sea, creo que tenemos a veces el problema de vivir cerca de la unción, acobijarnos de ella, ¿cierto? Y no preocuparme por yo tener una unción personal, ¿cierto? Porque haya una transmisión de unción en mi vida, ¿cierto? Entonces, podríamos hoy hablar acerca de cómo se transmite la unción, entonces, ¿cierto? Y creo que la forma más, el principio más grande en la transmisión de la unción se llama la obediencia. Dice la escritura que Dios le ha dado el Espíritu Santo a quienes le obedecen, ¿cierto? O sea, creo que el proceso preunción, o sea, antes de la unción, es un proceso de evaluación de obediencia, ¿cierto? Y lo vemos en la vida de todos los que heredaron unción, ¿cierto? En la vida de Josué fue una etapa de preunción, fue obediencia. Lo vemos en la vida de Eliseo. En la vida de Eliseo fue una obediencia, ¿cierto? Pensaba en el Señor Jesús. Para el Señor Jesús fue ungido en el Jordán, o sea, vivió 30 años de sometimiento y de obediencia para tener la unción, ¿cierto? Creo que, claro, hay casos que se salen de lo normal, ¿cierto? Porque hay casos que salen de lo normal porque tenían ciertos llamados específicos, como el de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue ungido en el vientre de la mamá, ¿cierto? Él no vivió ningún proceso, ¿cierto? Entonces, pero era Juan el Bautista, el que venía a abrir camino al Señor, el que iba a vivir en el desierto, el que iba a comer langostas y miel silvestre, el que se iba a vestir con pieles de animales, o sea, y creo que pues ninguno de nosotros va a ser Juan el Bautista, ¿cierto? O sea, a nosotros nos toca caminar el camino, o suena redundante, o seguir el camino de la obediencia. Entonces, yo pienso que el primer requisito para la unción es yo puedo ser obediente porque Dios no va a entregar su poder a alguien que es rebelde. O sea, o sea, rebeldía más poder es Satanás. Wow. O sea, rebeldía más poder es Satanás. Y ya hay un diablo, sí, ya hay un diablo. O sea, Dios no va a estar creando diablos
enemigos a toda hora. Entonces, la rebeldía más la unción, o sea, la rebeldía más la unción es el diablo, es Satanás, ¿cierto? Entonces Dios no va a ungir a una persona para que vaya mañana a ponérsela en contra o en contra de la iglesia, ¿cierto? Entonces, lo primero es, necesitamos ser obedientes, ¿cierto? Entonces, la obediencia me va a llevar a mí un camino. Mire qué importante es, bueno, sé que estás nombrando el primer requisito, que es la obediencia, pero que nosotros podamos entender que todos los procesos en nuestra vida difíciles, lo que están probando es la obediencia, ¿sí? Por eso la escritura habla de la leve momentánea tribulación que termina siendo necesaria porque yo esto siempre lo asimilo como el aceite que le sacan a las especies. Las especies para poder sacar el aceite tienen que ser, digámoslo así, en nuestro lenguaje coloquial, machacadas para poder sacar ese aceite. Entonces, qué bueno que pensáramos que lo más importante del proceso o de la prueba no es salir del proceso ni de la prueba, es que yo me halle obediente después del proceso, porque si yo me hallo obediente, pues voy a salir como una persona ungida. Voy a calificar, es la palabra adecuada, voy a calificar para ser un ungido. Luego sí podemos continuar, pastor. ¿Y cuál sería el siguiente? Bueno, y en el camino de la obediencia, pues muchos se quedan, ¿no? Sí. O sea, muchos se quedan porque algo que de pronto usted que nos está viendo, debemos quitarnos de la mente es que existen las cosas que parecen mágicas, ¿cierto? O sea, claro, nosotros muchas veces leemos las historias de otros y él recibió la unción cuando se puso la mano, él recibió la unción cuando le tiraron el paño, pero en realidad detrás de eso hay un estilo de vida, hay una forma, ¿cierto? David, por ejemplo, David fue ungido, pero David fue el hijo juicioso de la casa, ¿cierto? Es más, mire, cuando uno va a ver la unción y en los hombres ungidos por el Señor, primero Dios los toma muy jóvenes, segundo fueron muy buenos hijos, ¿sí? O sea, no estoy diciendo que una persona que haya tenido un contexto pasado en el mundo o en el pecado, no pueda tener la unción, la puede tener, ¿sí? Pero llamados específicos de Dios siempre fueron escogidos desde muy jóvenes, ¿cierto? Donde ellos casi no tuvieron roce con el mundo o prácticamente no lo tuvieron, ¿cierto? Y Dios los ungió para tareas específicas. Entonces uno ve la vida de David y la tarea de David, que era ser el rey de Israel, Dios lo escogió y había un antes de, ¿cierto? La gente ve el aceite que se le echó por encima, ¿cierto? La redoma que se utilizó, el cuerno, bueno, todo lo que se haya utilizado para ungir a David, pero en realidad David llevaba una vida de obediencia, ¿cierto? Entonces lo segundo es la lealtad, ¿sí? La lealtad es el segundo principio porque Dios se va a tomar el tiempo para ungirme. O sea, Dios va a tomarse el tiempo para ungirme. Dios no me va a ungir, decimos por ahí, de primerazo, ¿cierto? Dios se va a tomar y Dios va a probar mi lealtad con la persona que me pone al frente, ¿cierto? Dios va a poner mi lealtad Dios me va a poner a trabajarle a alguien. Dios me va a poner a servirle a alguien. En la lealtad, o sea, si yo puedo hacer lo que otro me delega, yo puedo hacer lo que Dios me delega. O sea, ahí es donde viene lo que la Biblia dice, que si yo soy fiel en lo poco, o sea, o si yo soy fiel en lo ajeno, también dice la Escritura. Entonces Dios me puede dar lo que es mío, o sea, lo vuestro, ¿cierto? Entonces Dios siempre va a evaluar mi lealtad. Si yo puedo ser leal en mi proceso de iglesia, con mi casa de paz, con la red que Dios me entregó, o salgámonos de la iglesia, vamos a una empresa, ¿cierto? Si yo puedo ser fiel trabajador o leal trabajador, Dios me va a entregar una empresa, ¿cierto? O sea, todo se coordina para yo calificar para la unción. Entonces, yo tengo que ser una persona leal. Y creo que la lealtad es un tema del que no hablamos, donde lo hablamos, se fastidia a la gente porque la gente está acostumbrada a ser desleal, ¿cierto? Entonces, la gente es conveniente. Entonces, la gente es conveniente en el momento. O sea, en el momento, lo que me conviene, yo lo hago. Si no me conviene, yo no lo voy a hacer, ¿cierto? Pero nos estamos perdiendo de vista que Dios nos puede confiar una unción. O sea, Dios nos puede confiar una unción y nos la va a confiar si somos leales. Entonces, esa es la segunda: desobediencia más lealtad, ¿cierto? El segundo requisito
es la lealtad, ¿cierto? Bueno, y la tercera, nosotros tenemos que aprender, y esto lo he venido diciendo en diferentes reuniones, nosotros tenemos que aprender a creer. O sea, el defecto más grande de la iglesia de hoy es que nosotros no somos creyentes. Nosotros somos religiosos, costumbristas, pero nosotros no somos creyentes. Y la unción siempre se va a recibir por la fe. ¿Sí? Las dos primeras van a identificar que yo tengo fe, pero yo tengo que accionar la fe para recibirla. O sea, si yo no acciono la fe, no va a pasar nada. No va a ocurrir nada. O sea, yo tengo que accionarme en fe. El hecho de que David haya ido, el hecho de que Eliseo haya caminado, el hecho de que los discípulos hayan esperado en el aposento alto la promesa del Señor, ¿cierto? Lo hicieron por la fe, ¿cierto? Entonces, eso me tiene que llevar a mí a qué, a, a estar siempre creyendo que lo que se va a hacer en un servicio, en una reunión, puede depositar unción sobre mi vida. Y sobre todo yo pienso que también creer, porque si estamos hablando de los requisitos de manera personal para recibir esa unción, cuando hablamos de ese punto del creer, es atrevernos a hacer las cosas que nosotros sin unción creíamos que no podíamos hacer, como ir a orar por un enfermo. Entonces, si yo recibo unción, yo tengo que creer que puedo ir a hacer algo que yo no hacía. Ahora, si me da temor empezar una empresa, dirigir una compañía, hacer ciertas cosas, entonces yo tengo que creer que tengo la capacidad de hacerlo. Y pienso que es eso, ¿no? El creer es atrevernos a hacer aquello que cuando no teníamos la unción no nos sentíamos en la capacidad de hacerlo. Uh-huh. Y ahí pensaba en algo, creo que eso viene un poquito más adelante, pero me adelanto un poquito. Mire que los discípulos andando con Jesús operaron en milagros, ¿sí? Pero no tenían unción. O sea, operaron en la autoridad delegada, ¿sí? Y creo que muchas veces eso es lo que pasa hoy en la iglesia. La gente ora por los enfermos, hay milagros, echa fuera a los demonios, pero la gente no tiene unción. La gente tiene una autoridad delegada. Y hemos visto muchas divisiones de iglesia. ¿Por qué? Porque el hermano o la hermana, ¿cierto? Piensa que tiene unción para hacer el ministerio, ¿cierto? Y luego no sale igual. Y claro. Porque mi pregunta sería, ¿cómo sabemos, pastor, o cómo nos damos cuenta que una persona está operando en una autoridad delegada o en la unción? Entonces, miente sería cuando se sale de esa autoridad delegada, ya no opera de la misma manera. Sí, entonces ahí no habría unción. O sea, él va a funcionar solamente para lo que lo mandaron a hacer. O sea, no va a funcionar para otra cosa, porque es la autorización que se le dio para que trabajara con la unción prestada. Que la unción es prestada, la unción no es unción es prestada, es unción, mientras cuando una persona es ungida, esa unción es propia. Aunque sabemos que es del Espíritu Santo, sí, porque no decir, el pastor dijo que esa unción, no, la unción es del Espíritu Santo, pero Dios tiene un principio que lo que Dios da, no lo quita. O sea, Dios te da algo y queda para ti. La fe de Abraham, ¿cierto? El Dios de Abraham, o sea, esa concepción de pronto de nosotros de entender, cuando Dios me da a mí algo de verdad, o sea, porque es que el problema es que la gente piensa que Dios le ha dado algo cuando no lo tiene, ¿cierto? O sea, cuando Dios me da a mí algo de verdad, Dios no me lo quita. Eso queda, y ahí es donde entraríamos a hablar de los mantos, ¿cierto? Que eso lo vamos a hacer en estos viernes, ¿cierto? Hablar de los mantos, de las autoridad versus poder, ¿cierto? Todas esas cosas que tenemos que aprender que son profundidades del reino de Dios. Pero a usted que nos está viendo, no se equivoque, perdóneme que se lo diga de esa manera. Sí, sobre todo, pastor, claro. perdón que te interrumpa, que hay personas que nos ven y quizás no son de la congregación, pero son del cuerpo de Cristo, y qué tan importante es para ellos poder entender esto, porque muchas veces nosotros nos podemos referir a los líderes de Casa de Paz, a los líderes de Rey, y casi que es una visión interna, pero sabemos que estos mensajes pueden llegar a personas que están en una congregación y sé que le va a bendecir y le va a edificar. Entonces, qué bueno es que también entendamos que el lugar donde Dios le ha plantado, que lo hemos dicho en anteriores programas, ¿cierto? Usted está sometido a una autoridad y que le debe lealtad, pero que también usted tiene que buscar esa unción propia, ¿no? Porque la unción propia, que me impactó mucho esto que dijo el pastor, lo que es la unción propia, Dios nunca la va a quitar, ¿sí?
Sí, Dios no quita unciones porque ya fueron procesos, ¿sí? Entonces, y después de siempre del proceso viene la exaltación. O sea, después de la humillación viene la exaltación y esa es la exaltación de Dios. Es que la unción es una exaltación de Dios o lo que la Biblia llama recompensa pública, ¿cierto? Entonces, tenemos que como iglesia entender cuál es mi posición actual, ¿cierto? Saber cuál es mi nivel de operación de hoy, el poder que manejo hoy, no extralimitarme. O sea, yo estoy claro que yo soy pastor, yo no me voy a inventar que soy apóstol, ¿sí? Yo tengo un apóstol y es mi padre, el apóstol Hugo López, ¿sí? Y él es una autoridad nacional y tiene una unción para el ministerio nacional. Mi operación es local, ¿sí? Mi operación es una operación local, ¿cierto? Pero algo que yo he podido reconocer al principio con mucha inseguridad era que en mi vida había unción, ¿cierto? Y la unción no era porque yo era bonito o porque hablaba bonito, sí, al contrario, creo que no pasaba. O porque era Eh, hijo de pastor, o porque sea, no es hijo de sí, pastor. si no era porque había una misión, yo dije que sí, ok, obediencia, más lealtad, ¿cierto? Más fe, ahí está la unción. Vamos a hacer el trabajo, ¿cierto? Ahora, depende de mí, ¿cierto? El cómo operar en la unción, ¿cierto? Porque ese ya es otro tema, cómo yo opero en la unción, porque yo puedo haber sido ungido y no haber operado en la unción. Pastor, ¿y qué sucede cuando muchos quieren imitar la unción sin pasar por el proceso y específicamente por ese proceso de obediencia que nos hablaba y mencionaba anteriormente? Bueno, eh, depende cómo nosotros veamos la imitación, ¿no? O sea, porque hay imitación de vida Sí, que la imitación de vida es lo más sano, ¿no? O sea, yo veo cómo mi imíteme en mentor usted. vive y yo quiero vivir como vive mi mentor, ¿cierto? O sea, eso es lo que yo hago con mi apóstol, ¿cierto? Yo veo cosas y yo digo, no, yo quiero ser así como él, ¿cierto? Entonces, y eso lo atesora uno y lo valora. Y otra cosa es la simulación, ¿cierto? O sea, porque hay gente que simula ministrar, hablar, caminar, eh, aún ademanes, ¿cierto? Que la gente Sí. lo simula, porque eso fue lo que Pablo le dijo a Pedro. Usted cayó en una simulación, ¿cierto? O sea, usted, mientras estaban los de Santiago, entonces usted se comportaba como los judíos, pero una vez se iba, entonces que comportaba como los gentiles, usted está simulando, ¿cierto? Y eso es lo que pasa en la iglesia hoy, que la gente piensa que por tirar un saco, por orar de cierta manera. O sea, créame que le voy a decir eso no funciona nada. Aquí lo único que funciona son los principios bíblicos, ¿cierto? Las formas ya las podemos discutir, que con una patada, que con una... O sea, aquí las formas no interesan, aquí lo que importa es el principio, ¿cierto? Y el principio, o sea, si yo mire, yo me he dado cuenta de algo, o sea, y lo he percibido estudiando esto. Lo que Dios unge, Dios unge el cuerpo, que Dios unge el cuerpo. Los cuerpos son ungidos, ¿sí? Dios unge el cuerpo, Dios unge las palabras. O sea, Dios unge el cuerpo, en una persona Dios unge el cuerpo y Dios unge las palabras. Son dos cosas que... la unción se pega al cuerpo, pero también dice Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. O sea que o sea, yo cómo voy a imitar eso. O sea, yo no puedo imitar, o sea, ¿cómo voy a imitar lo que estaba pegado al cuerpo? O sea, no puedo, o sea, no puedo. Ni yo puedo imitar lo que sale de la boca porque yo puedo decir lo mismo y sin unción y no va a causar el mismo resultado. Claro. Y es ahí donde nosotros una vez más confirmamos que hay un patrón bíblico y ese es el que nosotros tenemos que seguir. De pronto volvemos a lo mismo, el hombre es emocional y piensa que si ora de esta manera o que si predica con cierta entonación o que si hace, digamos, ciertas manifestaciones corporales, de pronto va a transmitir unción cuando entendemos que es un patrón bíblico y de ese nosotros es en el cual nosotros debemos encasillarnos. ¿Qué debe hacer alguien que anhela esa unción, pastor? Ya sabemos cómo se recibe, pero bueno, ahora ya hablamos de la actitud de la persona.
Bueno, y de pronto no hemos hecho mucho énfasis en el programa, pero pues todo el mundo tiene que tener una vida de oración, ¿no? O sea, si no, lo que nosotros vamos a operar siempre es en estar cogiendo unciones prestadas y quedándonos sin aceite como las vírgenes insensatas, ¿cierto? Que la virgen insensata quería pedirle el aceite a las que tenían aceite, ¿cierto? Y creo que eso es lo que esa es la iglesia de hoy, ¿cierto? Traigamos un predicador famoso La gente venga. para que la gente venga, ¿cierto? O Entonces, invitemos, digamos, cada fin de semana a un predicador para que la gente no se aburra al predicador, de pronto se le vuelva monótono el pastor cuando no es así, porque cuando ya hablamos de un tema de unción, ya debe haber es una expectativa de un hombre ungido. lo primero es que nosotros tenemos que aprender a tener, a tener esa vida de intimidad, ¿no? Una vida de oración. Y la oración es siempre. O sea, nosotros no podemos dejar de orar en todo el día. O sea, si uno tiene una vida de oración, la oración es la que nos llamémoslo así, nos ayuda para calificar para la unción, ¿sí? Nosotros orando es que vamos a ser ungidos. O sea, la oración es el sacrificio de la carne. La oración es la acción que doblega mi ego, mi yo, ¿cierto? Y una actitud de la que podríamos hablar con respecto a la unción es que nosotros tenemos que ser buenos oidores. O sea, si nosotros no... a mí me asombra que en el día de Pentecostés, eh, la manifestación del Espíritu fue como un viento recio, ¿cierto? Entonces, si nosotros no aprendemos a escuchar, y el escuchar tiene que ver mucho con el discernimiento. O sea, cuando usted comienza a escuchar un mensaje, usted sabe la unción que hay en el mensaje. Usted sabe lo que usted puede recibir en el mensaje. Entonces, tenemos que tener esa actitud porque es que hoy nadie escucha. Hoy por eso es que no hay unción. La gente no es capaz de escuchar un mensaje completo, la gente no es capaz no es capaz, o sea, imagínense que nos hubiera tocado caminar con Jesús, que eran días enteros, que fueron 3 años y medio, escuchándolo todos los días, ¿cierto? O sea, y dejar todo, o sea, no hubiéramos aguantado ese trote, no hubiéramos, menos con Pablo, hubiéramos andado con Pablo si nosotros no tenemos la capacidad de escuchar, y creo que eso es lo que se ha perdido. Y mire que, que el libro de Deuteronomio, en su capítulo 28, él comienza hablando si oyeres, ¿cierto? Atentamente. Atentamente. Y es la forma de oír, ¿no? Sí, porque yo puedo oír y no estar oyendo, ¿sí? Y no tener atención. Pero si oyeres. Cuando usted hace una línea de la historia de la iglesia moderna, y usted va a encontrar que los hombres que pudieron capturar unción, que pudieron recibir unción, eh, fueron buenos oidores. Por eso la Biblia dice, todo hombre sea pronto para oír. Nosotros tenemos que aprender a escuchar. Si nosotros no aprendemos a escuchar en lo natural, no vamos a aprender a escuchar en lo espiritual. Ya tenemos que tener esa capacidad de oír, ¿cierto? Cuando hablamos de sentidos espirituales, los sentidos espirituales son estos mismos, ¿sí? Lo que pasa es que estos sentidos están acostumbrados al mundo. Entonces, como están acostumbrados al mundo, nosotros solo percibimos cosas del mundo, ¿sí? Nosotros no percibimos cosas espirituales, ¿cierto? Pero el día que usted vaya a ver un ángel, lo va a ver con estos ojos, ¿sí? Entonces, el día que usted vaya a ver el cielo, lo va a ver con estos ojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final nuestros sentidos están conectados con el alma, ¿cierto? Y el alma es inmaterial, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender y pensar de que como iglesia tenemos que evolucionar a ser excelentes oidores. Y hay algo que quisiera yo como aportar, pastor, escuchándolo. Nos hablas del escuchar y hablas del orar, ¿cierto? Y yo pienso que estas dos cosas, si nosotros vamos a la intimidad y sabemos escuchar al Señor, van a generar en nosotros ese deseo ferviente por las cosas espirituales, porque era lo que veníamos de pronto en trayecto a la grabación, veníamos en el carro y veníamos hablando
y contando esas experiencias de esos hombres, de cómo ellos han visto los ángeles de una manera personificada, de cómo han tenido experiencias tan profundas de ser trasladados al cielo, ¿sí? Pero yo pienso que si alguien no entra en intimidad y aprende a escuchar a Dios, no va a tener esa expectativa y ese deseo ferviente de empezar a ver las cosas sobrenaturales, que son y diseñadas y que están, Dios las ha colocado a disposición de todo el que a Él le cree. Pero nosotros como vivimos en un plano terrenal, creo que nos acostumbramos a lo que vemos por vista y no desarrollamos esos ojos espirituales ni esos oídos espirituales. Y no hay otra forma que a través de la intimidad con el Señor. Yo personalmente en estos días también hablaba con el pastor y en momentos de oración, dice uno cómo en medio del afán de las actividades nos perdemos de todas unas clases, de todas unas cátedras que nos puede dar el Espíritu Santo, porque tenía una experiencia estos días atrás donde el Espíritu Santo me hablaba y me dice parte por parte y cómo lo haga con temas relacionados de la organización de la iglesia. Y yo digo, wow, definitivamente nosotros no somos absolutamente nada sin el Espíritu Santo. ¿Sí? Y bueno, para mí estos días el volver a retomar mis estudios de pronto en otra carrera, he visto como la diferencia de la capacidad de memorización y retentiva que uno tenía de pronto hace unos años atrás, pero yo le decía, no, Señor, hay una fuente. Es el Espíritu Santo, y yo le decía, para poder ser mejor, donde nosotros vayamos, nosotros vamos a requerir de esa unción y de esa sabiduría que nos da, digámosle, ese valor agregado, como lo decía Daniel, 10 veces más. Entonces, qué importante es que nosotros no perdamos esa disciplina del orar, pero también esa disciplina del escuchar, porque creo que tenemos una disciplina y podemos llegar a una disciplina del orar diaria, pero la pregunta es, ¿cuánto de eso que Dios me habla yo lo aplico? Porque quien es un buen oidor es un buen hacedor. Entonces, ¿cómo sé que yo fui un buen oidor? Cuando lo que Dios me habló lo apliqué. Sencillo. Practicante de la palabra. De la palabra. Entonces, como para aportar otra cosita, yo tengo intimidad con Dios, obedezco a Dios, escucho a Dios, pero también tengo que tener una relación con mi mentor, con mi padre espiritual, con mi madre espiritual, ¿sí? O sea, porque son esas dos vías que Dios va a usar. A veces Dios te va a hablar en lo secreto o a veces Dios te va a hablar con la persona que pone al frente, ¿sí? Son dos cosas que yo aprendí esa dualidad. O sea, hay cosas que Dios me habla y hay cosas que Dios me habla por medio de mi pastor. O sea, esa dualidad de estar en nuestra vida, ¿cierto? Y lo otro es que cuando yo estoy relacionado, estoy conectado, ¿cierto? Estoy conectado. Hay una suministración por medio de las palabras. O sea, hay una suministración por medio de las palabras. Usted va escuchando las palabras. Lo que pasa es que nosotros somos muy peliculeros, ¿cierto? Nosotros quisiéramos que la palabra y ya salió. No, nosotros tenemos que sentarnos a escuchar. Entonces, sentarnos a escuchar. O sea, si usted se sienta a escuchar, usted en el espíritu, de eso vamos a hablar estos días, en el espíritu hay algo que se llama el depósito, ¿sí? Y el depósito se va llenando de palabra, ¿sí? Entonces usted va guardando en el depósito la palabra que va meditando en la escritura a solas y la palabra que usted va recibiendo. Entonces usted va adquiriendo un depósito espiritual, ¿cierto? Ese depósito espiritual termina siendo la plataforma del ministerio de una persona porque ahí está la unción guardada. Ahí está la unción guardada. Así que, pues nos espera mucho de hablar del poder de Dios, de la unción, pero sobre todo no es difícil, es sencillo, lo importante es que vivamos los principios. Así es. Bueno, pues creo que hoy hemos aprendido algo muy valioso, hemos añadido más a nuestro conocimiento espiritual, hemos aprendido que la unción no se hereda automáticamente, sino que se transmite para aquellos que pueden doblegarse en la obediencia y a permanecer fieles. Creo que es muy claro que podamos tener el concepto de lo que Dios ha querido transmitirnos hoy. Pastor, yo quisiera que para finalizar pudiéramos orar para que
anhelemos ser hombres y mujeres ungidas, porque creo que ahí radica un tema muy importante, el anhelar. En anhelar ser una mujer ungida, una mujer sabia, el anhelar ser un hombre ungido, sabio, usado por Dios. Y porque si no hay anhelo, pues muy difícilmente va a poder venir esa unción y vamos a no querer pasar el proceso de la obediencia y de la lealtad. Así es. Vamos a orar. En estos días escuchaba a The Howard Mills decir que el pastor Endeche, un pastor africano, Dios lo había bendecido y lo había ungido porque él honraba mucho a su pastor David Oyedepo. Y pues efectivamente con lo que uno ve, él está ungido, ¿cierto? Porque cuando hay anhelo hay honra. Cuando uno quiere, uno honra. Y uno honra el vaso que tiene al frente, ¿cierto? Para poder honrar al Dios que yo no veo. Entonces vamos a orar. Si usted tiene el anhelo de la unción, y el deseo, lo mejor que puede hacer hoy es recibir esta oración, recibir el mensaje y recibir esta oración, ¿cierto? Y saber de por sí que los vasos que hoy tiene al frente, que para muchos seremos los pastores, para otros seremos sus padres y para otros seremos otros pastores que están escuchando, ¿cierto? Entendamos de una vez por todas que si tenemos nosotros el anhelo, el deseo, Dios va a ver el deseo y el anhelo de nuestro corazón y nos va a llevar al proceso que necesitamos tener para poder recibir la unción. Necesitamos obreros, necesitamos gente que predique el evangelio, pero que lo haga con el poder de Dios. O sea, no de forma natural. Creo que hoy queda en evidencia de que si lo hacemos de forma natural vamos a fracasar, ¿cierto? Que lo hacemos con estudio. El estudio es importante, pero lo más importante es la unción, ¿sí? Entonces vamos a orar. Padre, Señor, hoy presentamos, Señor, la vida de cada uno de nosotros y de quienes están oyendo, Señor. Padre, y te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, primeramente que despiertes el querer como el hacer, Señor. Despiértalo, Señor. Despierta un anhelo por la unción en esta generación, Señor. Padre, que nuestros jóvenes, que nuestros adultos tengan, Señor, tengan inquietud, tengan desesperación, Señor, Padre, por querer tener la unción. Padre, oramos para que traigas tú el querer como el hacer en la vida de cada uno de nosotros, Señor, en cada una de esta generación que se está levantando, Señor. Padre, y oramos por líderes ungidos. Oramos, Señor Padre, por líderes de red ungidos. Oramos por servidores ungidos con el Espíritu Santo para la tarea asignada, Señor. Padre, levanta una generación, Padre Santo, que ha recibido la transmisión de la unción, Señor. Levanta una generación que, Señor, así como Esteban, que era un diácono, Señor, estaba ungido por el Espíritu Santo, Señor. Padre, y desde su posición, desde su lugar, Señor, Él sanaba a los enfermos. Desde su posición, Él tenía el poder de Dios, Señor. Necesitamos un liderazgo poderoso, Señor. Despierta, levanta, Señor, empodera, Señor, este liderazgo, Señor, estos creyentes, Señor. Padre, que desde su casa, en las casas haya unción, Señor, en las familias haya unción, en las empresas haya unción, Padre, y que la unción se tome, Señor, todos los lugares del mundo, porque tú dijiste que toda la tierra estaba llena de tu gloria, Señor. Padre, hoy oramos, Señor, y te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, los esperamos en un próximo episodio de Legado y te pedimos que por favor, si este episodio ha sido de bendición para tu vida, nos dejes ahí un comentario de lo que Dios ha hecho en tu vida y que lo puedas compartir a otras personas. Bendiciones para todos. El Señor le bendiga.